dijo, en 10 años, del 2026 al 2036, 10 años, nadie va a tener la necesidad de trabajar. Va a desaparecer el dinero. O sea, cosas que tú ahorita dices, o sea, perdón por las palabras, o sea, está loco o realmente está consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Hay que fomentar mucho la resiliencia, porque como la tecnología va a estar avanzando de manera dramática, los cambios van a ser tan fuertes, debemos de tener una capacidad de caer y levantarnos extraordinaria. No estamos preparados para el nuevo rol del ser humano, porque el nuevo rol del ser humano no va a ser operativo, no va a ser automático, va a ser generar líderes. Se fomenta mucho el individualismo, se está hiperpersonalizando la gente al punto en que creemos que el éxito es el que se alcanza por acumulación de bienes. Toma de decisiones, análisis estratégico, liderazgo. Nuestros jóvenes tienen que asumir el liderazgo de las máquinas, no las máquinas en viceversa. Porque ¿cómo le llegas a toda una población para decirle que ya lo que tú estudiaste, tu carrera profesional, tu maestría, ya a tu doctorado, pues ya no es útil? Ya, aunque seas licenciado, seas abogado, seas médico, ya tu trabajo lo está haciendo una máquina. Y esto no es el futuro, esto está ocurriendo. Hace 100 episodios comenzamos con una conversación. Y esa conversación era cómo poder ser mejores líderes. Y empezamos a platicar con personas extraordinarias y nos fueron mostrando y nos fueron enseñando precisamente eso, cómo ser mejores líderes, mejores personas. El día de hoy, después de 100 episodios, queremos hacer un alto. Y hacemos un alto precisamente para ya no hablar de cómo alcanzar el éxito o cómo descubrir el éxito. Hoy, este alto que estamos haciendo en Expo Liderazgo, el podcast, es para hacer una pregunta más clara y más profunda. ¿Realmente estamos enseñando el día de hoy a esa generación que tomará el liderazgo próximamente? Creo que esa pregunta tiene y cobra muchísimo sentido. Por eso, en este episodio número 100, hemos reunido a dos grandes personalidades de nuestra región y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Erika Don Juan. Ella es directora de Tech Milenio y una mujer, una empresaria con una amplia trayectoria en nuestra región y, por supuesto, en el país. Así que, Erika, gracias por estar hoy aquí en Expo Liderazgo. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un honor, un gusto estar aquí contigo. También le damos la bienvenida a Miguel Adame, quien es gerente de adquisición de talento en BRP para México y América Latina. Y bueno, también tiene otras grandes responsabilidades también como empresario y muy involucrado también en la academia, en el mundo empresarial acá en nuestra región. Y como ya escucharon, Miguel, gracias también por estar aquí. Un gustazo coincidir con Erika y gracias por la invitación, Ralo. No, hombre, al contrario, a ustedes. Así que esta pregunta que el día de hoy estamos tomando es precisamente porque vivimos en un mundo que está cambiando no de manera vertiginosa. Todos los días estamos teniendo cambios. Y no podemos seguir educando, no podemos seguir liderando, no podemos seguir contratando como si la vida o como si el mundo no tuviera todos esos cambios. Y por eso ustedes son una gran pieza en esta conversación. Y yo quiero iniciar esta conversación, este episodio a través de nuestro canal, a través de Alternativa FM, poniendo una imagen en su mente y también a quien nos ve y nos escucha. Y esta imagen es que ustedes y yo podamos pensar en que frente a nosotros hay una silla y en esa silla está sentado o está sentada tal vez un hijo, una hija, un estudiante, un joven que está tomando decisiones, porque la intención es que esta conversación pueda transformar conversaciones en familias, en empresas, en universidades y mover conciencias. Así que de esa manera damos inicio con esta primera pregunta. ¿Y qué le estamos enseñando a esta generación que vivirá en un mundo que todavía no existe? ¿Qué estamos enseñándole a esta generación
esas cosas de este mundo que todavía no existe. ¿Qué le estamos enseñando, Erika? Fíjate que el día de hoy, si tú me preguntas, todos estos cambios que estamos viviendo son cambios estructurales, no coyunturales. Y ahí cambia radicalmente la respuesta que te voy a dar a tu pregunta. Porque muchas veces y en muchas ocasiones hablamos del futuro y de los jóvenes y qué les estamos enseñando, y que las empresas, porque eso lo hemos dicho quienes damos clases o quienes tenemos empresas, hemos visto competidores que aparecieron junto con nosotros y en 5 años ya no están. O sea, esta dinámica la hemos visto. Crisis económicas, momentos de desempleo, subidas, bajadas, etcétera. Pero cuando hay un cambio estructural, es un cambio en la estructura económica y social. Un cambio que a veces incluso pega en la moral, en los valores, en la ética, en todo, un cambio estructural. Ya el mundo no va a ser igual antes. En un ciclo económico se recupera si el mundo vuelve a la normalidad. Ahorita es un cambio estructural, y todo es cambio estructural, como cualquier cambio, duele. Y eso que estás preguntando es súper relevante, porque yo me lo he hecho desde hace unos 3, 4 años, cuando veo qué tan rápido se están dando esos cambios y qué tan lentos estamos siendo para estos cambios estructurales. Definitivamente tenemos que trabajar más rápido. Ayer veía, y no sé si lo vieron, un podcast, no fue un podcast, una entrevista que le hicieron a Elon Musk en The Economist. Y se aventó unas predicciones que pueden parecer fuera de serie. Dijo, en 10 años, del 2026 al 2036, 10 años, nadie va a tener la necesidad de trabajar. Va a desaparecer el dinero. O sea, cosas que tú ahorita dices, o sea, está perdón por las palabras que voy a usar, está loco o realmente está consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Ante necesidades requieres dinero, y el trabajo, ¿por qué? Y entonces él hablaba de la IA y de la automatización, y más allá de que estés de acuerdo o no, que en 10 años todo esto que conocemos va a desaparecer, porque él decía, es que los robots y la IA van a hacer todo, ¿para qué vas a necesitar tu dinero si ya va a estar todo? El ingreso universal, y se planteaba ahí ciertas cosas interesantísimas. Pero aún así, cuando tú ves, viviendo en ciertos privilegios, lo puedes creer, pero cuando vienes a estas ciudades o vas más para allá, dices, sí, pero no va a ser tan rápido. Hay ciertas cosas estructurales que en las economías, a lo mejor países van a llegar más rápido, otros no tanto. Pero estamos preparando a los chavos, ahora sí, para contestarte. Te diría que vamos muy lentos. Porque tenemos que pensar, o sea, si ya negocios van a existir. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién va a dar mantenimiento a esos robots? ¿Quién, o sea, aunque sea otro robot, o sea, quién va a dirigir? ¿Quién va a liderar? O sea, creo que nosotros, y tomando incluso el tema del título de este podcast, no estamos preparados para el nuevo rol del ser humano, porque el nuevo rol del ser humano no va a ser operativo, no va a ser automático, va a ser generar líderes, generar gente con pensamiento crítico que pueda, ante una IA que te va... Él decía, fíjate, me sentí ofendida, pero de repente dije, tiene razón. Él decía que como la IA nos va a superar en 3 años, él no dijo más, en 3 años, y va a ser como si nosotros quisiéramos enseñar a los monos. La IA va a ver que nosotros somos monos, o sea, algo así comparaba, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, la realidad, que sea ficción o no, que la creas o no, realmente está habiendo cambios. Está habiendo cambios bruscos, está cambiando la estructura económica, y no puedes enseñarle a tu hijo, a tu hija, o en la escuela, el nuevo rol, o sea, el rol de un profesionista como lo enseñaste el año pasado. ¿Cuál es el nuevo rol de un administrador de empresas? ¿Cuál es el nuevo rol de un contador? ¿Van a existir o no va a existir? Y si sí van a existir, ¿cuál es un nuevo rol? Porque ya no va a ser memorizar los datos, porque ya los haces. Entonces, tu rol es liderar, generar escenarios, tu pensamiento crítico, poder ser el que decide, elige. El rol del ser humano tiene que cambiar. Y entonces creo que vamos lentos. Miguel. Sí, definitivamente, y coincido con Erika, vamos lentos porque los cambios son demasiado drásticos.
están siendo disruptivos. No, como seres humanos, no nos está dando tiempo de adaptarnos. Entonces es necesario empezar a fomentar en nuestros jóvenes dos cosas que inclusive Erika y yo lo hemos platicado anteriormente. Es adicional a los conocimientos teóricos y técnicos que puede dar la universidad o cualquier escuela, hay que fomentar mucho la resiliencia, porque como la tecnología va a estar avanzando de manera dramática, los cambios van a ser tan fuertes, debemos de tener una capacidad de caer y levantarnos extraordinaria. Ese es el primero. Y dos, y yo los inscribiría estos 2 puntos para empezar. Una filosofía sólida de vida. Esto no significa que tengamos que ponernos a estudiar a todos los filósofos atenienses, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. No. Estoy hablando de una filosofía donde aprendamos a tener, y Erika también lo mencionó, y discúlpeme que la parafraseé tanto, pero es que es la verdad, pensamiento crítico, adaptabilidad, súper importante, capacidad de reskilling o de aprendizaje con mentalidad de filosofía de mejora continua y aprendizaje permanente, y sobre todo con una capacidad de responsabilidad hacia lo que hacemos, porque se fomenta mucho el individualismo, se está hiperpersonalizando la gente al punto en que creemos que el éxito es el que se alcanza por acumulación de bienes. Y debemos de dar ese brinco, por eso hablo de una filosofía sólida de vida, donde el camino sea lo que valga la pena vivir. Una filosofía que te permita ver que la vida es más que alcanzar un objetivo. Es del trayecto lo que hay que aprender a disfrutar. Y la tecnología, por lo que comentaba justamente Elon Musk, nos va a dar el espacio de empezar a conocernos como seres humanos, porque ya no vamos a tener la necesidad de trabajar de alguna forma, no lo vamos a tomar tan literal, pero sí va a haber muchos cambios. Las jornadas de trabajo van a disminuir muchísimo, eso es un hecho. Y sí, en algún momento dejaremos de trabajar, pero los años que falten, sean 5, sean 10, va a suceder. Entonces necesitamos reencontrarnos y ver cuál es nuestro propósito de vida. Estamos hablando y Erika, dijiste algo que no sé si estamos entendiendo, el tema de los cambios estructurales. Yo creo que hemos hablado muy poco de eso o hemos escuchado muy poco acerca de los cambios estructurales. Y yo quisiera que pudiéramos entrar un poquito a desglosar cuáles son, por ejemplo, esos cambios estructurales. Tú diste una conferencia hace poco y hablaste respecto de esto y fue fue crucial para quienes estuvimos en la conferencia poder escuchar con un poco de más profundidad, pero ¿cuál sería ese principio? ¿Cuál sería ese fundamento de esos cambios estructurales que vamos a vivir? Aunado a lo que estás diciendo, Miguel, respecto a si hay un cambio, pero cómo lo enfrentamos. Los dos coinciden en que estamos siendo demasiado lentos, porque hoy salió una aplicación y en 15 minutos ya salió otra que la superó, ¿verdad? Entonces no tenemos la capacidad de tener esa resiliencia o de tener ese cambio inmediato, pero si podemos profundizar en breves minutos, ¿qué es ese cambio estructural? Claro que sí. La única, yo siempre he dicho, y no lo digo nada más yo, ¿verdad? O sea, es parte de la ciencia. O sea, la única constante es el cambio, ¿verdad? Cambios siempre hay. Situaciones en la vida o en la economía o en la sociedad en donde se replantean las cosas o en donde ahorita hay empleo, y lo voy a situar porque para mí es más sencillo explicarlo en aspectos económicos, ¿verdad? Un cambio coyuntural que es por coyuntura temporal, es porque a lo mejor el día de hoy un presidente de la República o de un país dijo: ya no quiero seguir comerciando con tal y te pongo aranceles y te bloqueo. Entonces, pues si hay un bloqueo va a llegar menos mercancía, a lo mejor hay menos empleo, a lo mejor, etcétera. Pero cuando ese presidente se vaya en 6 años o en 4 años y llega otro y dice: te aperturo el mercado, ese empleo que se fue regresa.
y vuelve a crecer y vuelve a la situación. Ese fue un cambio de estructura, no fue un cambio estructural, fue un cambio de coyuntura, en donde por una situación económica, social o política, algo se afectó, la economía cayó y luego cuando esa situación regrese de nuevo, el empleo se va a recuperar. Pero en economía, cuando hay un cambio estructural, implica que ese empleo que se perdió, yo ponía en esa conferencia que hablas el ejemplo, por ejemplo, del telégrafo o de los que cosían zapatos manuales antes de las máquinas, ¿verdad? O sea, cuando es un cambio estructural, es porque llega una nueva tecnología o un nuevo proceso innovador que destruye los usos, las costumbres anteriores y que ya no lo vas a necesitar. Entonces, ese empleo que se pierde, o sea, yo les decía, o sea, ya no dicen en cada empresa requiere una taquimecanógrafa. Ese empleo ya no va a regresar porque el cambio fue estructural. Y si tú no haces nada por entender que ese es un cambio estructural, y tú te quedas queriendo ser taquimecanógrafa con todo lo que aprendiste hace años, pues te vas a quedar sin empleo y nunca más lo vas a recuperar. Y si tu empresa no se actualiza, porque fue un cambio de la estructura. Cuando es un cambio de estructura, cambian los modelos económicos, cambian los incentivos, cambia la sociedad completa, hasta cambian nuestros pensamientos. O sea, por eso digo, impacta hasta en las leyes, en lo moral, porque como surgen nuevas cosas, hay que regular esas nuevas cosas y lo que antes se veía bien, a lo mejor ya no. Es un cambio que mueve todo. Hace 3 años yo en un foro dije, yo siento que este es un cambio estructural. Y ahí me dijeron, yo siento que es un cambio estructural porque no me da los mismos síntomas que me daba en el pasado. Y pues hoy en día para mí es un cambio estructural y ya no nada más para mí. O sea, lo lees, lo escuchas, lo ves, los datos te lo dicen y los cambios, esta nueva tecnología, porque ha habido a lo largo de la historia del mundo muchos cambios estructurales, pero estas están aceleradas. La aceleración que ahorita hablaba Miguel de qué tan rápido vienen, pues es que hoy puede haber un anuncio de algo y ni siquiera al siguiente día o en un mes, o sea, al minuto otra empresa adelantó y las cosas van fluyendo más rápido. Entonces, cuando yo hablo de lentitud es eso. Y nada más quiero hacer una aclaración muy rápida. Mucho de lo que dijo Elon Musk no es que yo esté de acuerdo. O sea, siento que a lo mejor en su situación que él está desarrollando y lo ve, también está inmerso y cerrado en un círculo, pero que si se va a pasear un poquito por África, por Oaxaca, etcétera, no va a ser tan rápido en 10 años o en 3 años que ya no vamos a trabajar y no vamos a requerir el dinero. Pero no quiere decir que no lo crea. O no quiere decir que a lo mejor no va a ser en ese extremo, pero definitivamente sí van a haber muchos cambios que tenemos que prepararnos y que tenemos que trabajar en ello, sociedad, empresas, personas, porque tan sencillo, sí va a haber gente, o sea, el desaparecer el empleo, para mí, ¿verdad? O sea, para mí sí va a haber gente que a lo mejor eso va a ser wow y entonces me pongo a ver mis talentos, pero va a haber otros que la creatividad del ser humano no te la limita nada y que tú veas una oportunidad en algo y que quieras emprender y que quieras acumular riqueza. Esa es naturaleza desde mi perspectiva. Entonces, para mí siempre va a haber la forma y la oportunidad de hacer negocio y la forma y la oportunidad de quien no quiere quedarse en la casa viendo tele o haciendo teatro porque no me gusta y quiero emprender y quiero hacer otras cosas. Entonces, creo que simplemente son cambios bien radicales que necesitamos trabajar. Aunado a esto, tú hablaste ahorita de resiliencia y la resiliencia creo que también ha tenido y hemos venido entendiendo la resiliencia de manera distinta, ¿verdad? Por ahora con estos cambios estructurales, tú desde esa perspectiva empresarial, ¿cómo estás viendo o cómo se están viendo estos cambios estructurales, pero luego esa resiliencia del empleador, pero también del colaborador del empleado? O sea, ¿qué significa hoy resiliencia? Resiliencia en este momento y bajo este esquema que acabas de mencionar va a ser la capacidad de podernos adaptar desde, fíjense cuántos puntos de vista, y nada más voy a mencionar los que me vengan a la mente en este momento. Es una adaptación psicológica, social, civil, familiar, educación, en todo es algo
creo que esto está impactando tanto todas las áreas de nuestra vida que la sociedad, y especialmente las que van a vivir esto primero, son los de primer mundo. Lo que dice Erika es cierto. Quizás si te vas a África, a muchos lugares de México, no lo vean tan cercano como lo puede ver Estados Unidos, Japón, muchos países de Europa, ¿sí? Que están que son los que están recibiendo la tecnología de manera más rápida. Pero por decirte algo, la resiliencia en cuestión de educación. En estos momentos todavía, no todas las escuelas, pero sí me atrevo a decir que la mayoría enseñan a sus alumnos a ejecutar tareas. Son pocas las escuelas como la que representa Erika y empresas y escuelas de muy alto nivel que enseñan a sus alumnos a no nada más ejecutar tareas, les enseñan adaptabilidad, pensamiento crítico, que ya lo mencionamos antes, esa capacidad de empezar a ver si lo que está sucediendo está bien o está mal, discernir, que son cosas que van mucho más allá de enseñarles ciencia, mucho más allá de enseñarles las matemáticas. Aquí va acompañado de algo que normalmente no se suele enseñar de manera estructurada en las escuelas. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que en las escuelas nos enseñen cosas técnicas, cosas teóricas, pero ¿en qué momento? Porque se supone que por añadidura vendrá el trabajo en equipo, la colaboración, la inteligencia emocional, la resiliencia, porque dicen en la misma dinámica se va a ver. Son pocas las escuelas, Tec Milenio es una de ellas, que tienen materias específicas para desarrollar esas competencias. Pero yo te pregunto, Ralo, ¿cuántas universidades en México y en el mundo tienen los sistemas para poder evaluar todo esto? Entonces, nada más para ir abriendo más tema en la mesa, estamos hablando nada más desde el punto de vista educativo. Y educativo en las escuelas. También tiene que haber un cambio en la educación desde la casa. Exactamente. Y ahí hay cosas que creo que no sabemos cómo las vamos a manejar. Porque ¿cómo le llegas a toda una población para decirle que ya lo que tú estudiaste, tu carrera profesional, tu maestría, ya a tu doctorado, pues ya no es útil? Ya, aunque seas licenciado, seas abogado, seas médico, ya tu trabajo lo está haciendo una máquina. Y esto no es el futuro, esto está ocurriendo. Y con esto concluyo para no acaparar demasiado el micrófono. En un programa que tuvimos en algún momento en este año pasado, Ralo, platicábamos de que con quién prefieres atenderte. Con un radiólogo que puede tener un 8% de probabilidad de error al leer tu radiografía o tomografía computada o lo que sea, a que lo metan en una máquina donde es menos del 1% de margen de error, y aparte que la interpretación va a ser mucho más extensa y con un diagnóstico mucho más preciso. Ahí no se trata de que es que quiero que me atienda el humano, es que quiero que salgan las cosas bien, y así va a pasar en muchas otras cosas. Estamos respondiendo la pregunta. Esta primera parte fue poner las cartas sobre la mesa, porque estamos respondiendo la pregunta: ¿qué estamos haciendo hoy para preparar a la siguiente generación de líderes? Ya tenemos claro que hay cambios estructurales, ya tenemos claro que necesitamos esas habilidades, ya tenemos claro que estamos viviendo en un mundo que evidentemente no existía y que en 3, 5, 10 años no sabemos y hacia dónde vamos. No tenemos una certeza como la tuvieron nuestros abuelos, todavía como la tuvieron nuestros padres, pero hoy tenemos esa silla imaginaria, ¿verdad? Frente a nosotros. Si me permites, hacemos ping-pong y te la contesto yo primero. ¿Ya te interrumpí? Entonces, ¿qué estamos pues haciendo con esta nueva generación, Mike? Estamos creando conciencia de lo que viene. Me encantó la forma en que lo estás planteando, Ralo, de considerar que hay alguien sentado en esa silla. Exacto. Estamos generando lo que en inglés se llama awareness, que es conciencia de lo que se avecina, para que cualquier persona, al estar consciente, se pueda preparar y sobre todo
que pueda accionar. Totalmente. El que se quede sentado esperando a ver qué es lo que va a pasar, definitivamente no quisiera estar en sus zapatos. Entonces, para empezar, estamos haciendo, generando conciencia. Es algo que en varios foros, Erika y yo nos hacemos, y tú también lo has estado haciendo. Yo lo veo en tus podcasts prácticamente cada semana. Se habla de lo mismo, de que hay que estar listos, que hay que estar preparados y sobre todo accionar, tener un plan de acción y no esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no va a llegar para decir, hoy voy a estudiar esto, hoy me voy a preparar aprendiendo esta nueva habilidad, porque al final de cuentas va a cambiar. Pero eso que estudias en este momento te va a servir para estar preparado para lo que sea. Erika. Sí, fíjate que yo he pensado, no sé si por que gran parte de mi día es estar trabajando con jóvenes y he pensado mucho en esto y sobre todo que en eso está trabajando también la institución para dar alcance a todos estos cambios y haciendo ajustes, ¿no? Pero en toda esta conversación hay algo que a mí me queda muy claro y voy a retomar el ejemplo que acaba de decir Miguel del radiólogo, del margen de error. En alguna plática de esas de mesa donde hablas hasta de los ovnis y de cualquier cosa, ¿verdad? Con un buen vino y un quesito, no sé, en esas pláticas. Yo les decía que para mí, por eso hablo de que no creo que desaparezca, siempre va a haber el creativo, el emprendimiento, etcétera. Yo les decía que para mí, la IA nos va a dar la oportunidad de regresar a lo básico, al ser humano. Porque voy a tomar ese ejemplo. Para mí sí existen todavía las profesiones, pero no como creíamos ni como estamos acostumbrados. O sea, contador, economista, abogado, médico, o sea, olvídate, tira eso de aquí al futuro, ¿va? ¿Por qué? Porque ya va a haber una máquina más exacta que tú, porque ya va a haber un software que va a hacer un análisis económico mejor que el que yo hago, con menos dimensiones, que yo puedo trabajar y que una inteligencia artificial me va a agarrar variables de todo el mundo. Pero cuando me refiero a que vamos a volver a lo básico, y por eso decía que cuál es el nuevo rol del profesionista, porque el nuevo rol del radiólogo para mí, o sea, así, y no sé si ese vaya a ser su nuevo rol, pero si a mí me lo preguntara y yo le pudiera debatir a Miguel su nuevo rol, sí, o sea, una máquina me va a decir exacto, pero tengo que humanizar porque él lo va a leer, el ser humano que no es radiólogo, el que va porque está enfermo y lo va a leer y va a ver que está inflamado y que la máquina le dice que a lo mejor tiene 3 meses de vida o no sé qué le va a decir. Y entonces el médico, por eso hablo de que ahora se le tiene que enseñar pensamiento crítico, toma de decisiones, liderazgo, comunicación, todas esas habilidades blandas que antes eran mejor las duras, o sea, que ahorita vas a decir, ok, pero ¿quién va a acompañar a ese ser humano que está recibiendo una noticia de salud? Porque la máquina es fría. Y aunque le programes prompts a la máquina, el ser humano sabe que es una máquina. Y aunque la máquina lo abrace, o sea, porque puedes decir, yo siento que es volver a lo esencial. Nos va a permitir caminar en la calle, ir de nuevo al puesto y hablar con el vecino, y que el médico, el contador sean estrategas, y ya no es el que te lleva la contabilidad, es el estratega que te va a ayudar entre las elecciones, porque la IA sigue teniendo errores y las va a seguir teniendo porque acomoda cosas. Yo he hecho pruebas donde genero prompts en donde digo, a ver, quiero que me des esto y esto, yo por todo no le confío. Y los ciertos datos que no tiene, a fuerzas me llena la caja de información que cuando la revisas es falsa. Entonces, eso, pues claro que cada vez se va a perfeccionar, pero debe de haber un humano que valide, debe de haber un humano que socialice la información, debe de haber un humano que trabaje. Entonces, para mí la esencia de que la inteligencia artificial, así como, y no quiero ser descortés porque de repente son cosas que hieren susceptibilidades, pero así como decían que lo hagan ellos, pues que lo hagan las máquinas. ¿Por qué yo voy a estar metiendo un hilito y batallando? Pues que lo haga la máquina, ahora usa la mente. O sea, ahora tú no metas el hilito, pero tú vas a poder crear y tu imaginación va a poder volar y vas a poder exigir a esa máquina que haga las cosas que tu imaginación quiere. Entonces yo creo que la esencia es decirle a los jóvenes que ellos todavía pueden liderar, pero que así con la educación actual,
Y sin hablar de que tengo que discernir, tengo que pensar en valores, en ética, en moral, tengo que pensar en qué es lo que requiere el ser humano ante el uso de la máquina. Y siento que es volver a lo esencial. Es que estás poniendo una perspectiva, sí optimista ante todo la tecnología, pero creo que hemos escuchado a lo mejor un poco más el tema frío respecto a la IA, en respecto a todo el tema tecnológico, pero tú hoy estás poniéndolo como una oportunidad. Cuando nosotros vemos las situaciones o las circunstancias no como un problema, sino como una oportunidad, lo atacas, ¿no? De manera distinta. Hasta tu propia actitud. Cuando es una oportunidad, empiezas a buscar lo positivo que le puedes sacar. Entonces, me gusta pues lo que estás diciendo, que es más como una oportunidad y siguiendo con el ejemplo pues de este joven que está aquí ante esa oportunidad que hoy tenemos. Ya lo hemos dicho, ¿cómo le enseñamos, Mike? ¿Cómo le enseñamos ese pensamiento crítico, pero en la vida cotidiana? Porque no tenemos tiempo. Sí, es rápido. Ese es el tema, que vamos lentos. Número uno, no tenemos tiempo, y número dos, es lo mismo, pero no, y estamos ocupados. Y el mismo joven está muy entretenido y está muy ocupado. ¿Cómo le hacemos? Hay que darnos el tiempo de decirle a los jóvenes y a cualquier persona, ahorita todo lo vamos a vivir, no importa qué edad tengas, que ya no nos afanemos por buscar cómo ganarnos la vida. Más bien hay que empezar a trabajar en entender cómo puedo vivir una vida que valga la pena con lo que está pasando. Podría sonar un poco romántico, pero más bien quiero ser realista. No hay muchas opciones. La opción es ser optimista. Sí, lo que va a pasar ya está pasando, y creo que la alternativa que nos queda es empezar a vivir una vida más allá de ese criterio de acumulación de bienes como el éxito para lo cual debemos vivir. El individualismo que nos ha enseñado el sistema, donde puedes medir tu éxito en cuántos bienes acumulaste, qué salario tienes, qué trabajo tienes, debe de irse transformando, y debemos aprovechar la ola en algo que nos permita ser lo que somos, que es humanos y no esclavos. ¿Ok? Es cuanto, Ralón. Hay un tema que fuera de cámaras hicimos ahí una breve conversación. Estamos formando personas que solamente obedecen, o necesitamos formar personas que piensen, todos pensamos, pero que piensen para resolver, para tener criterio. ¿Qué está sucediendo ahorita y qué cambio tenemos que hacer? Yo veo que en esta etapa de transformación y más de transformación, de transición, es como una terapia de shock. La gente invierte demasiado tiempo en estos aparatos que tenemos en la mesa. Nos roba la capacidad de poner atención, desaprendemos a leer, a dedicar tiempo a la lectura, creemos todo lo que vemos en la pantalla. Es pocas las veces que nos dedicamos a reflexionar, y estoy hablando también yo, por mí, no nada más, no estoy poniendo o señalando como si a mí no me pasara. Nos volvemos crédulos de lo que vemos y no cuestionamos nada. Debemos de empezar a darnos cuenta y de generar una cultura de conciencia de que debemos alejarnos un poco de la tecnología. Ojo, la tecnología es maravillosa. Yo estoy encantado. ¿Sí? Con la tecnología nos sirve de mucho para estar comunicados, para aprendizaje, pero cuando rebasamos esa barrera de lo que es normal, es como una persona que se dedicara a comer desde que amanece hasta que anochece. Algo le va a pasar.
Si nosotros desde que amanecemos estamos pegados al aparatito hasta que anochezca, algo también nos va a pasar aquí. La gente ha perdido la noción del valor que tiene el silencio en la cabeza. Entonces son cosas que debemos de empezarnos a replantear e intentando responder la pregunta, porque igual estoy empezando a tener fuga de ideas, Ralo. Algo en lo que debemos de empezar a trabajar y más allá de romantizarlo, de decir es que queremos ver lo positivo, pues es que si queremos empezarnos a rasgar las vestiduras y decir que vamos a detener esto, pues es ¿qué pasó en la revolución industrial? ¿No? O sea, no se va a detener. La ola ya está aquí y lo que hay que hacer es surfearla. Yo puedo adelante, esa por favor. pregunta, pero de antemano pidiéndole una disculpa a Miguel, porque hay ciertas cosas en las que difiero. ¿Se puede diferir? Claro. Perdónenme. Sabes que a mí me encanta decir esto, que las diferencias son realmente lo que nos unen. Claro. Las diferencias no nos separan. Es que hay muchas cosas en las que coincido. Hay muchísimas cosas en las que coincido, pero por ejemplo, la afirmación de decirles a los jóvenes de ahorita que se dejen de preocupar. No hablo de preocupación, porque yo también le diría, no, espérate, no te preocupes, los procesos van, pero de que ya no se interesen o sea, habla con un chico que ahorita no tiene que comer o que sus papás están haciendo un esfuerzo porque piensan que a través de la educación, en este momento todavía, sí es un cambio estructural, para que no me digan, se está retractando, no, es un cambio estructural. Pero en este momento todavía necesitas dinero, en este momento todavía necesitan comer y en este momento todavía necesitan empleo y las profesiones todavía tienen un porcentaje importante. Yo lo quiero decir porque pues no creo que luego alguien, pues ya mañana no hago nada. No. O sea, este es un cambio. Yo le diría a ese joven que estaba ahí sentado, yo le diría, mira, esto ya viene, la IA ya está, eso que ni te... Tú me decías, es que estás siendo muy optimista. No, porque yo también me preocupé, o sea, pero yo he estado reflexionando o sea, te preocupas y dices, ay, ya, porque hubo un chico que un día me dijo, es que ya, ¿para qué? Si ya leí artículos y estaba sumido en la depresión. Se desahució. Porque leía artículos que ya nada en la vida y yo le decía, espérate, sí, está bien, pero ahorita todavía ve, tú misma ya di cuántos empleos se están buscando con la profesión que tú tienes en el mundo, una lista, ahorita todavía, espérate, o sea, pero eso no significa que esto pueda cambiar mañana, pasado mañana, entonces prepárate. Exacto. O sea, sí va a venir, pero ahorita no te rasgues las vestiduras, porque te tienes que ser resiliente, porque tienes que levantarte y decir, a ver, viene, está cambiando mi profesión. Veo que las estadísticas o hay un Elon Musk que dijo que va a desaparecer y entonces ¿de qué me sirvió? O qué, no, pero ahorita sí te sirve. Y entonces empieza a analizar qué habilidades tienes que tener para que sigas ahorita con lo que estás usando, pero mañana cuando ya llegue y ahora sí desaparezca, tú digas, no importa, porque yo me preparé, porque yo me subí, vi que necesito además de esta profesión, pues analizar esto, tomar estas decisiones, X, Y, Z características. Entonces, en eso difiero, no en que se olviden de eso, pero ahorita la gente necesita comer. Ahorita los estudiantes, las familias siguen viviendo en una sociedad que todavía no entiende que es un cambio estructural. Por eso yo decía, no estoy tan de acuerdo ni con Elon Musk, porque si él dice en 10 años pues, o en 3 años, pues sí, a lo mejor en Estados Unidos y en tu empresa, pero vente acá y acá todavía no está lleno en ciertos poblados, o sea, va a llegar. Pero ese joven de 20 que está estudiando ahorita va a tener 30 cuando llegue. Ahorita necesita comer, necesita trabajo, necesita subir, pero necesita entender que debe de comprender que hay un cambio estructural y que tiene que empezar a trabajar en ello. ¿En cuál va a ser mi rol? ¿Hacia dónde me voy a ir? A eso me refería, Miguel. ¿Y cómo le hacemos para que, entonces, ya siendo muy prácticos, o sea, qué tiene que saber ese joven para que hoy está estudiando en 10 años? ¿Cuáles son esas habilidades que necesita? Y sí decimos, ¿verdad? Liderazgo, comunicación, pero hoy ¿cómo lo hace y cómo lo aprende? ¿Dónde se mete? ¿Qué tiene que hacer de manera práctica? Perdón, mira, es que te lo quiero poner muy claro y ahí tenemos una gran función, escuelas y una gran función hogar, que lo decía Miguel, o sea, en el hogar, yo por eso dije, es cierto, escuelas.
gobiernos en mismas empresas, porque las mismas empresas todavía no queremos cambiar o no están cambiando estructuralmente cuando esto ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, fíjate, yo te voy a poner el ejemplo y vuelvo al tema de las profesiones, no un contador. O sea, antes, porque a mí me tocó hace quién sabe cuántos años estudiar en materias de contabilidad y a ver, cuadra la T y no te da y no te dio y ahí estabas todo un mes o un semestre para llenar una hoja de cálculo que ahorita en un segundo sale. Las escuelas ya no pueden enseñar eso. Las escuelas pueden decir esto, revísalo, léelo, porque es trabajar pensamiento crítico. Hay que leer, hay que entender de dónde viene, pero tú ya no te vas a preocupar, Erika, don Juan, en hacer este análisis que te lleva días. Esto vas a picar un botón y te lo van a dar. Ahora sí, tú te vas a preocupar en qué hacer con esto. Claro. Ya no son. ¿Y esto de qué te va a servir? O sea, ahí es donde tú tienes que tener, elevar tu entendimiento a otra forma. Entonces, para mí sí hay mucho que hacer, porque estos jóvenes ya no les podemos poner en las clases de lléname y memorízame, sino, a ver, este número, interprétamelo, ¿qué harías? ¿Qué toma de decisiones tendrías? Porque ya no lo tienes que hacer tú. Imagínate que esto es de un gran corporativo. Tú ya no tienes que estar detrás haciendo los cálculos y decirle, mira, veo números ceros. Ya te dieron los números en ceros, en negros, en rojos. Ahora, toma decisiones, mete prompts, ¿qué te dice la IA? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué quieres? A ver, ejecútalo, mete los escenarios y ve si va bien, si va mal. O sea, ahorita ya puedes hacer tantas cosas y el joven puede ahora sus conocimientos llevarlos, por eso hablaba yo al inicio, toma decisiones, análisis estratégico, liderazgo. Nuestros jóvenes tienen que asumir el liderazgo de las máquinas, no las máquinas en viceversa. A mí me encanta que Erika difiera, primero porque, o sea, para mí es como mi maestra, o sea, además es mi amiga, hemos compartido muchos podcasts, tenemos muchas coincidencias, pero cuando uno viene a un podcast como este, es importante manejar la dialéctica, donde tengamos una tesis, una antítesis y una síntesis al final, porque si no, quizás mi tesis está mal y eso es lo que hace que se enriquezca. Claro. Y es cierto, a mí me gusta mucho esto que acaba de comentar Erika, porque también me hace tocar piso, o sea, no quiero mandar el mensaje erróneo de decir esto ya no tiene remedio y no estudies, claro que no. De hecho, es tanta la incertidumbre que una de las palabras que ha dominado el podcast ha sido la resiliencia. Creo que la hemos mencionado todos. Lo que nos y Ralo, siento que tú estás poniendo un poco de presión sobre Erika y sobre mí y estás al decir, dime qué es lo que sigue. O sea, ¿qué podemos no sabemos, hacer? ¿Verdad? ¿Qué decir? Pero ahí va. O sea, y está bien porque la pregunta está súper padre porque la mayoría de la gente no la hacemos, Ralo. Quiero respuestas. No tenemos respuestas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dijiste 10 o 20 años? ¿En los siguientes 10 años? Vamos a ponerlo en 10 años. Es tanta la incertidumbre y es tanto los cambios. De hecho, el día de ayer o antier acaba de decir Sam Altman y estamos en 31 de julio. Sí, ya bueno, agosto, no sé cuándo lo vas a publicar, donde dijo que ya está la inteligencia artificial general. O sea, que ya no nada más trabaja con los datos que existen, con el software suficiente que hay, sino que ya va a tener la capacidad de generar conocimiento propio por conclusión. Entonces, cuando estamos en un panorama de este tipo, tenemos que pensar, y es mi opinión, a corto plazo. O sea, decir, ¿qué es lo que me va a servir ahorita? Por lo que yo veo para los siguientes 3 o 4 años. La apuesta no es, voy a estudiar ahorita una carrera para que me funcione los siguientes 40, 50 años. No. Es en este momento, y en eso coincido muchísimo, como en muchas otras cosas con Erika, donde en este momento hay que seguir estudiando sin lugar a dudas. Sabemos que Ciudad Juárez se ha vuelto, está pasando por un periodo de transición, y lo hemos repetido Erika y yo en múltiples ocasiones, porque nos lo han dicho también gente de la Reserva Federal y gente de muy alto nivel, y hemos coincidido por propio análisis que está pasando por un periodo de transición de un punto estratégico de manufactura a un punto estratégico de producción. O sea, hay 70,000 u 80,000 empleos menos en los últimos 24 meses o 18, pero hay 10 empresas más que llegaron a Juárez. Entonces está produciéndose más. El cambio va a ser paulatino. No podemos dejar de estudiar un día para otro. Debemos de estudiar, sí, y alguien necesita darle mantenimiento a esos robots.
el área que se está viendo más impactada ahorita justamente es de los que no estudian. ¿Sí? Entonces, la apuesta es a darle con lo que tenemos, a cómo están las cosas ahorita. Y si cambian en 3 o 4 meses, para eso está el reskilling. Y para eso está la capacidad de adaptarse, de caerse y levantarse, porque la tecnología no va a dejar de cambiar. La cantidad de sorpresas que nos vamos a llevar, ojalá y duremos más de 10 años los que estamos aquí, Uriel y la gente de producción, Erika, tú y yo, para podernos juntar en 10 años y ver lo increíble que va a estar sucediendo. Estoy de acuerdo con eso, porque es más, si comentaste que fuiste a esta plática que di, al final en uno de los puntos yo decía, y que no suelo hacerlo, siempre que doy una plática de perspectivas y digo, y el próximo año veo esto, y si te fijaste o recuerdas, yo dije, ¿y el 2027? No lo sé. No lo sé. Hoy en día yo no puedo decirte, porque nada es igual a antes, porque es un cambio estructural, y aunque antes yo veía números y podía decir, esto va a seguir así, entonces ya para tal, ahorita no lo sé. Entonces, el largo plazo no lo sé, porque está sobrepasando mi entendimiento. Yo creo que el entendimiento de muchos. Entonces, yo sí creo y coincido con Miguel que, pues definitivamente esto, ojalá, quisiera, sé que nadie tenemos comprado la vida y no lo sabemos, pero qué maravilloso sería si Dios nos da la oportunidad de estar aquí en 10 años y ver en qué se transformó la humanidad, porque teorías hay muchas. Claro. O sea, y aquí ahorita ni lo que yo dije, y eso me gustaría darle un mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Ni lo que yo dije, ni lo que hizo Miguel, ni lo que dice Elon Musk, si se buscan su podcast, porque yo creo que ahorita nadie sabemos hacia dónde nos va a llevar este cambio, porque está tan abrupto, está tan rápido, nos está... Hay quien dice eso, tú ya no vas a tener que hacer nada. Hay quien dice, no, espérate. Hay quien dice, van a llegar Robocop, no, ¿cómo se llama? Terminator, y va a acabar con todo. Y, o sea, realmente, ¿quién tiene la verdad? Yo creo que ahorita todos estamos tratando de, como humanidad, sumarnos a decir, desde mi humilde conocimiento, desde el humilde conocimiento de Miguel, bueno, yo creo esto y yo te invito, joven, a que tú sigas preparándote, pero que prepares esto. Y yo nada más les daría una noticia buena y una mala, ¿verdad? No, una noticia buena, y creo que es bueno. O sea, la vida te enseña a esta edad que yo tengo y que pasas a lo largo de muchos años, y a veces cosas tan malas que sientes que ya se te va a acabar el mundo porque, no sé, algo pasó y sufres. Yo les diría, esto va a pasar, porque siempre todo pasa. Pero también lo bueno pasa. Cuando estés en un momento muy bueno y de opulencia, no te sientas que ya estás en la cima, porque esto va a pasar. También va a llegar un momento en que a lo mejor no vas a estar en la opulencia. Todo pasa. Adelante. Fíjate que ya hay algo que no hemos contemplado tanto, que es también ver hasta dónde la humanidad va a permitir que los cambios se estén dando. Si bien es cierto que esto es impostergable, les voy a dar 2 ejemplos nada más. Y ahorita veré el teléfono porque quería recordar el nombre de Peter Diamandis, porque lo escuché en la mañana. Es uno de los futuristas más grandes de Estados Unidos. Les voy a dar 2 ejemplos. Uno, uno de los puertos de más actividad en el mundo es el puerto de Shanghái. Hay gente que dice que es el que más actividad tiene. Ponle el top 2 o máximo 13, pero ahí está. Cuando quisieron hacer lo mismo de automatizar el puerto en California, no pudieron porque el sindicato no lo permitió. ¿Ok? Ahí te puedes dar cuenta de cómo también el ser humano empieza a intervenir. Y el otro ejemplo, porque no, hay muchos, el de hoy en la mañana que escuché de Peter Diamandis, que los abogados en Estados Unidos se están juntando para implementar una ley y que no permitan que haya tantos vehículos autónomos en el corto plazo, incluyendo trailers, porque muchos de ellos viven de los accidentes. Háganme el favor, o sea, obviamente hay una discusión en la cual digo, no es el tema de aquí, económica, de que dicen, inclusive a costa de la muerte o accidentes de las personas, quieren que siga habiendo accidentes y que no haya vehículos autónomos que tienen mucho menos índice de accidentes.
nada más para que se den cuenta de cómo va a empezar esa resistencia en países de primer mundo donde no van a permitir que sea tan fácil, por lo menos en algunos rubros. Y si puedo nada más como abonar, porque estoy totalmente de acuerdo en eso, por eso yo de repente digo, no va a ser, o sea, sí va a ser, pero no el extremo que se va, porque, y por eso hablo de que el ser humano tome liderazgo. Yo ya he leído, nomás que no tengo tan buena memoria con Miguel que se acuerda el nombre de quién, pero ya he leído que los propios desarrolladores de la IA, o sea, hay empresas que han generado que han dicho, esto lo voy a parar. Esto, entonces, el propio ser humano no se va a autodestruir. Y entonces, yo creo que no solamente por profesión o por leer, va a llegar un momento en que tú dices, oye, creo que esto está sobre la humanidad, apaga el botón. Digo, esperando que dejen un botón que apagar. Por favor, dejen un botón que apagar. Apaga el botón, ¿verdad? Porque creo que eso nos lleva a discernir. O sea, que finalmente la IA y los robots son una construcción nuestra. Y en el momento que nosotros queramos, lo detenemos. El ser humano tiene que tener ese poder de decir hasta dónde esto ya puede generarte algo, si es bueno, o sea, yo quiero mantener positivo, si es bueno, ¿por qué apagarlo? O sea, si es bueno, adáptate, construye y que nazcan las nuevas relaciones que tengan que nacer. Pero como no sabemos cuál es el fin de esto. Está pasando en este momento. China acaba de aprobar ya la ley donde dice no se va a permitir que las empresas sustituyan un empleo humano por un robot. ¡China! Déjenme darles otra noticia, porque quiero que vean los dos ejes que están marcando la pauta, que pues es Estados Unidos y China. Ya dijo China esto. En Estados Unidos, Bernie Sanders, el senador, ya están hablando de legislar, que esto es lo que ya viene inmediatamente. Esto ya tiene que empezar a suceder muy pronto y seguramente si sucede en estos dos países se va a replicar en los demás que tengan la capacidad de implementar inteligencia artificial, donde no permitan la sustitución por lo menos tan rápida. Por ejemplo, va a empezar a haber legislación donde digan, ok, ya está el robot que te puede traer y puede ser mesero. Ok, pues que no exceda, van a empezar una tercera parte. 50, un 30. Exactamente, eso es lo que vamos a empezar a ver, pero es tanta la incertidumbre y es tanta la información que no podemos decir, todos estamos generando supuestos o teorías sobre algo que no existe bajo nuestras propias, no recuerdo, tiene un nombre, no se me lo puede recordar, cuando estás cegado a tu propio entorno. Yo estoy cegada a lo que yo creo, yo veo, tengo una ceguera, y Miguel debe tener su propia ceguera de taller, y Elon Musk debe tener, pero como nadie tenemos un antecedente de esto, claro, nuestras respuestas, por eso yo quería ese mensaje a los jóvenes, o sea, toma lo que tú veas que te va a beneficiar, porque mi respuesta puede estar bien cegada a mi ceguera de taller. Pero algo que está quedando muy claro sobre la mesa y quiero expresar la palabra, es que no estamos ante la incertidumbre. No, porque la incertidumbre te genera hasta miedo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en esta conversación, y me encanta y les agradezco esta conversación y este ping-pong y que me quedo no, ustedes nos están poniendo un panorama donde no sé exactamente qué va a suceder. No tenemos respuestas de aquí a qué va a suceder en el 27. No sé, pero no es incertidumbre, es tú prepárate. Y creo que ese es el consejo que hoy se le está dando a quien está aquí sentado el día de hoy. No dejes de prepararte, que no te pase como en el 2000, ¿verdad? Se va a acabar el mundo y se fueron a enterrar a no sé dónde y pues el mundo ya van 26 años y no se ha terminado. Entonces creo que podríamos de alguna manera equiparar ese tiempo, pero no es incertidumbre, es una respuesta de decir: sigue capacitándote, sigue preparándote, sigue estudiando, sigue metiendo otras habilidades que no te van a enseñar en la escuela. Y yo creo que esto es algo que ya vamos a converger, porque la escuela te va a enseñar unas cosas, la empresa va a enseñar otras cosas y tu familia te va a enseñar otras cosas. Y si pudiera abonar algo, ¿verdad?
del por qué creo que la decisión final de hacia dónde queremos llevar esto de la IA tiene que terminar en el ser humano. Para mí, ¿verdad? Y México, como dice que nosotros nos aventamos jales chicanos y siempre vemos cómo ahí andamos, ¿verdad? Con cosas buenas, a veces cosas malas, pero tú puedes poner, y te voy a poner un ejemplo, una IA para que tu chico conteste el examen sin usar la IA y que se dé cuenta si abriste otras páginas, que la cámara mida todo, o sea, si estás leyendo, etcétera, ¿no? Entonces, pero súper demostrado, pues que eso mientras tenga la cámara allá y mientras esté allá, pero acá a este lado puede estar otro joven con el examen diciéndote, y ya, bueno, créeme, ¿qué sucede? Entonces, el ser humano engaña a la IA también. ¿Sí me explico? O sea, es que depende el ser humano tiene tanta creatividad. Yo sé que Elon Musk y otros apuestan a que la IA nos va a superar y somos chimpancés o nos va a ver como chimpancés, pero yo digo, sí, pero la creatividad del ser humano, o sea, fue el que la creó. Y quien crea, supera. O sea, O sea, va a llegar un momento en que eso pasó, y no quiero hablar de la universidad porque es una excelente universidad, pero engañaron a la IA, engañaron las programaciones. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de eso y más. Entonces nosotros vamos a elegir hasta dónde queremos que llegue. Mike, desde la empresa, ¿qué necesitamos enseñar hoy? Volvemos al tema, ¿verdad? No sabemos, pero ¿qué está necesitando hoy la empresa? Ese joven ahí sentado, ¿qué necesita hoy la empresa? Yo le diría a ese joven sentado que se prepare para ser uno de los top 10. Que se prepare para ser de lo mejor. Porque las empresas en este momento, fíjate que hay una guerra de talento que inició hace tiempo y es paradójico. ¿Por qué va a haber guerra de talento? O sea, por adquirir talento si hay tanto profesionista. Porque en este momento las empresas están dando el lujo de seleccionar a los mejores. Hay tantos profesionistas que nos quedamos con los que vienen mejor preparados, y no solamente, lo mencionábamos al principio, desde el punto de vista teórico, técnico, sino a los que también vienen con todo lo que es el desarrollo de áreas blandas, que ya las mencionamos, ya estaría de más que las parafraseé, y eso es lo que está buscando la empresa en este momento, y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme y a pesar de la incertidumbre, que esto no va a perder vigencia en los siguientes 5 a 10 años. ¿Cuándo? Ok, ya después de los 10 ya no sé, pero de aquí a 5 a 10 años, así que si estás ahí sentado, estudia y ponte las pilas para ser de los mejores. Así es. Con esto vamos a ir cerrando. Ambos tienen hijos emprendedores, ambos tienen hijos que han ido en ese desarrollo, en ese camino de emprender. Como papás, nos escuchan muchos empresarios, muchos emprendedores y gente que tiene ciertas áreas a su cargo y liderazgo. Y podemos enseñar a lo mejor muy fácil en la empresa, en el trabajo, a nuestros colaboradores, pero a veces no es tan sencillo enseñarlo. Y digo no es tan sencillo por la propia dinámica de la familia, pero como papás, haciendo vamos a sentar la posición de directivo, vamos a poner a un ladito esa posición. Y ahora como papás, ¿cómo mentoreamos a nuestros hijos? Y de esa manera vamos concluyendo y que sea como pues ese consejo también a quien hoy nos ve y nos escucha. Fíjate que hay un dicho mexicano que dice que uno no es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y a veces dices, no, pues es que mi hijo no me escucha, o creo que los seres humanos, y si tienes un hijo o una hija, ¿verdad? Creo que tenemos que generar o trabajar con estrategia, así como lo hacemos, porque a veces creemos que nuestro hijo, por ser nuestro hijo, está obligado a seguir mi negocio, está obligado a seguir lo que yo creo. Y eso no es cierto, es un ser humano independiente que tiene gustos y preferencias muy distintas a los tuyos. Entonces, yo que les invitaría, y no quiere decir que tenga pues la respuesta correcta, pero que al menos creo que me ha funcionado, es que yo trato de escuchar y de guiar y de, con base en mis conocimientos, y si aquí tenemos empresarios que empezaron de la nada y a través de esfuerzo lograron sus negocios, ¿verdad?
que conviertan su enseñanza no en una imposición, sino en una escuela. Y uso esa palabra porque no sé cómo equipararla, pero en una serie de capacitaciones, de charlas que lleven a sus hijos a emprender su sueño. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo una empresa que es la que me dio y me ha dado y me sigue dando para vivir, y es la que me dio y me ha dado para pagarle sus escuelas. Y nadie quiere seguir esa empresa. Esa empresa va a morir si yo no preparo un equipo que la suma y que les deje a ellos las ganancias. Nadie quiso esa empresa. Yo no puedo aferrarme a decir, es que quiero que asumas esta empresa. Entonces yo me senté a platicar con ellos, a decirles, ¿y tú qué quieres? Entonces, ¿no quieres la empresa? No importa dónde vayas a trabajar, como mecatrónico o como diseñador o como, pero quiero que seas el mejor. En la empresa en donde estés, ahorita que él hablaba de ser el mejor, ese es el mensaje. En la empresa en la que colabores, debes de ser el mejor. O en la empresa que tú idees. Y entonces, eso no nace de la noche a la mañana. Tienes que prepararte para ello. ¿Cuál es tu sueño? No, pues yo quiero hacer esto, ok. ¿Y qué vas a hacer para empezar? Vamos a empezarnos a preparar para ese sueño en una empresa o en tu empresa. Si no tienes el dinero para apoyarlo, apóyalo en que gestione el demostrar. Si se levanta tarde, te van a contratar en esa empresa. Si no tienes la capacidad de tomar una decisión, o sea, tú tienes que trabajar en que ellos vean que el mundo es competencia ahorita. Si en el futuro con el IA vamos a estar todos abrazados, bueno, pero ahorita hay competencia. Ahorita tienes que prepararte, ahorita tienes que liderar, y en las empresas no es lo mismo llegar a alguien que no puede ni expresarse, a alguien que dirige, que mueve, que puede saludar, que puede. Entonces creo que todos tenemos un papel muy importante en nuestras casas, ¿verdad? De no creer que nuestros hijos tienen que seguir mi sueño. Ellos tienen que seguir su sueño, pero tienen que tener una guía, un control, porque yo sí creo en los controles, y sí creo en, espérate, pero, o sea, si quieres este sueño está bien, pero esto que estás haciendo no te va a llevar ese sueño. A ver, planeemos, paso 1, y vamos midiendo paso a paso. Objetivo 1, ya lo cumpliste, vámonos con el que sigue, y que sea sobre su sueño, pero hazlo bien. Absolutamente, Mike. Por dos lo que dijo Erika. Sabes que se vale decir no, estoy de acuerdo y voy a diferir. No, yo estoy totalmente de acuerdo, y no quisiera parafrasearla demasiado porque coincido en muchas cosas. Creo que en algo, porque también Erika y yo ya lo habíamos platicado antes de empezar el programa, coincidimos en que a los hijos no hay que enseñarles a adquirir un empleo, a trabajar o a estudiar para ser empleados. Y no lo digo porque sea malo ser empleado. Yo también soy, así como soy empresario, también soy empleado. Igual yo. Los enseñamos a, primero que nada, ser buenas personas. Enseñarles a ser responsables. Enseñarlos a saber disfrutar el camino al éxito, no esperando nada más el éxito, sino disfrutar todo el camino, ¿no? Y acompañado de esta filosofía de mejora continua, de aprendizaje permanente, que eso es lo que los va a permitir mantenerse vigentes. Eso es lo que yo, y sé que Erika, porque lo platicamos, intentamos hacer con nuestros hijos. Y decirte más, pues sería ya empezar a ser redundante. Pero ser buenas personas es importantísimo, y ser muy chambeador, y siempre estar aprendiendo. Pues yo quiero agradecerles su tiempo, su disposición, porque cuando damos tiempo damos vida, ¿verdad? Así que nos regalaron aquí en este episodio número 100 una parte de su vida. Gracias, Mike. Gracias, Erika, por estar aquí. ¿Con qué quisieran despedirse el día de hoy? ¿Hay alguien sentado que los está escuchando, Erika? Yo primero agradecerte por esta invitación. Para mí es un honor. O sea, es un honor. No, sí, el tiempo es oro, el tiempo vale, pero uno también sabe en dónde invertirlo. Y creo que dejar estos mensajes enriquece. Quiero agradecerle a Miguel siempre, ¿verdad?, que es mi partner ya en muchas cosas, y coincidimos en muchísimas cosas. Y yo creo que mi mensaje más importante es para el joven, pero también para el adulto que ahorita está sufriendo. Hay mucha gente sufriendo porque
está perdiendo su empleo porque una máquina o un proceso lo sustituyó en el mundo. Y voy a nuestra ciudad, hay mucha gente que así como nosotros no entiende hacia dónde va, y creo que no nada más es el joven incluso tiene mayor adaptabilidad que uno que ya tú dices, oye, tengo 50 años haciendo esto, ¿qué va a pasar? Entonces creo que ahorita mi mensaje es para el ser humano joven o adulto que está viviendo estos cambios, que no quiero decir no pasa nada, porque sí pasa, pero que como ser humano todos podemos detenernos en el camino, reflexionar. Sí, o sea, ya no está sucediendo como yo lo veía, pero puedo cambiar y puedo entender que hay un cambio y puedo prepararme y trabajar para él. Y tienes dos opciones, ¿verdad? Quedarte ahí frustrado, sufriendo con una realidad, o puedes montarte y ver hacia dónde. Tú que tienes 60, 50, que todavía tienes una carrera, tú que no sabes qué carrera elegir. O sea, creo que todos tenemos hay gente que tiene miedo. Yo he platicado, hay gente que está asustada. Entonces yo siento que mi mensaje es, está bien, o sea, pero el miedo inmoviliza. No debes de tener miedo, mejor toma el toro por los cuernos y vamos a ver, ante este cambio, ¿cuál es tu nuevo rol? Piensa en ti, piensa en tu nuevo rol y dónde quieres estar en ese nuevo rol. Un nuevo rol. Gracias, Erika. Híjole, yo nunca me he considerado que sea bueno para dar consejos, pero como mensaje final, la vida es una carrera de resistencia para todos. Hasta los que estamos sentados en esta mesa, la gente nos puede ver en el podcast y pensar que tenemos la vida resuelta, pero al igual que todos los que estamos en este planeta, estamos corriendo el maratón. Sí, cierto, algunos andan descalzos, algunos en zapato de vestir, otros con tenis muy cómodos, unos sí desayunaron, otros no. Pero al final de cuentas hay algo que sí depende de nosotros, y yo sé que no puede ser, no necesariamente es fácil, pero definitivamente sí es, que es nuestra actitud. Haría un llamado a la acción, no nos quedemos con los brazos cruzados, siempre luchemos, siempre estemos con una actitud echados para adelante. A veces los mayores obstáculos están en nuestra mente y hay redes de apoyo. Siempre que se sientan atorados, acérquense, hay amigos, hay maestros, hay gente que puede estar dispuesto a escuchar y quizás destrabar esa parte, porque cuando estamos tocando fondo o estamos pasando por dificultades, sentimos que el mundo se nos viene encima, y seguramente debe de estar pasando algo para que nos sintamos así, pero a veces sobredimensionamos lo que está ocurriendo. Entonces, ánimo, porque todos estamos en el mismo maratón. Hay que echarle todo el entusiasmo solamente para adelante, y si alguna vez tienen necesidad de hablar con alguien, escríbanle aquí a Ralo, si conocen a la doctora Erika o a mí, háblenos y nos podemos sentar. Quiero dar un mensaje de esperanza, de positivismo. Insisto, no es un positivismo como un acto ciego, sino como un acto consciente de que hay dos formas de ver las cosas, ¿sí? Y lo mejor es tomar el lado positivo. Es cuanto. Muchas gracias Erika, gracias Mike. Y después de 100 episodios de haber conversado con hombres, mujeres, empresarios, deportistas, científicos, médicos, líderes espirituales, líderes sociales y tantas personas de alto valor que han estado a lo largo de este tiempo en Expo Liderazgo, hay una cosa que hemos aprendido. Hemos aprendido mucho de todas estas personas tan extraordinarias, pero una cosa hemos aprendido, y lo dice también John Maxwell: los buenos líderes hacen buenas preguntas, y no significa que nosotros estamos diciendo que somos los buenos y que somos los únicos, pero cuando tú y yo aprendemos a hacer buenas preguntas, entonces tendremos buenas respuestas, y esas buenas respuestas, cuando las llevamos y las aplicamos, entonces nuestros resultados, como bien lo decían nuestros invitados del día de hoy, van a ser diferentes. No estamos viviendo en incertidumbre, estamos viviendo para poder prepararnos a lo que sí
no sabemos qué viene, pero toma el liderazgo de tu vida, toma el liderazgo de tu crecimiento, toma el liderazgo de tu actitud, toma el liderazgo de tu propio crecimiento, y para eso existe Expo Liderazgo, el podcast. Así terminamos este episodio número 100. Gracias, Uriel, por estos 100 episodios. Gracias, Sandra, por estos 100 episodios. Y gracias, hoy ustedes representan a nuestros 100 invitados que nos han regalado vida a este podcast. Yo soy Israel García y les dejo un gran abrazo.